Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes este nuevo tema acerca del patrón profético, y el tema que vamos a ver el día de hoy es los hitos. Este será nuestro segundo estudio, dado que ya en el video anterior, en el estudio anterior, ya hemos terminado lo que es el primer estudio referente a claves proféticas, y es momento de conocer un poco más a profundidad lo que son los hitos. Entonces, antes de comenzar, mis hermanos, les invito a que inclinemos el rostro para que el Espíritu de Dios nos pueda dirigir en nuestro estudio. Padre Santo, gracias te damos en este día, Señor, por toda bendición que has derramado en nosotros. Gracias por tu misericordia y por tu bondad, Padre. Te rogamos, Señor, al momento de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos pueda dirigir a toda verdad, Señor, y podamos comprender realmente qué son los hitos y qué debemos de hacer con ellos, Señor. Quédate pues con nosotros, oh Dios, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que debemos entender acerca de los hitos es que realmente son necesarios para todo aquel que espera la venida de Cristo y sobre todo quiere saber el tiempo en el que está viviendo. Pero antes de entrar a detalles sobre los hitos, me gustaría leer una cita que usualmente es utilizada para decir que nada más hay muy posiblemente unos 4, 5 o 7 hitos. Y esta cita es de Eventos de los Últimos Días. Y este capítulo se llama La Iglesia de Dios de los Últimos Días. Es el capítulo 4, página 45, párrafo 4. Y aquí el espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevó a cabo en el cielo, y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos de este mensaje, noten, aquí es donde el espíritu de profecía va a mencionar cuáles son esos hitos, fue el templo de Dios, visto en el cielo por su amante, por su pueblo amante de la verdad, y el arca que contenía la ley de Dios. Noten, aquí pues muy posiblemente el templo de Dios sea uno, el otro es el arca que contenía la ley de Dios, o la ley de Dios puede ser el segundo, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento es el tercero, resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina, la no inmortalidad del alma de los malvados, ese es el cuarto hito, es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Ahora, lo menciono de esta manera porque usualmente esta cita es utilizada para establecer lo que son los pilares del adventismo. Y generalmente cuando se habla de hitos, uno, como solamente está limitado a lo que es el español, piensa que la palabra hito únicamente es aplicable a estas cosas que está diciendo el espíritu de profecía: el templo de Dios, la ley de Dios, el día de reposo, la no inmortalidad de los malvados, o el mensaje de los tres ángeles. Pero si uno analiza a profundidad a qué se refiere esto, vamos a encontrar cosas bastante interesantes. Antes que entrar en detalle acerca de esto, primero necesitamos definir qué es un hito. Porque cuando uno va al espíritu de profecía, vamos a encontrar que al momento de ser traducida del inglés al español, la palabra waymark y la palabra landmark fueron traducidas como hito. Es decir, si uno busca citas al español del espíritu de profecía, cada cita que ustedes encuentren que diga hito, bien puede ser waymark o puede ser landmark. Aquí el espíritu de profecía tuvo cuidado en este aspecto y utilizó para diferentes contextos tanto una como otra, pero ya al momento de definirlas no son lo mismo. Ahora bien, si buscáramos una definición de lo que es un hito, es decir, sin buscar waymark o sin buscar landmark, un hito así en español vendría a ser una señal que se pone para marcar la dirección de un camino, los límites de un terreno o la distancia desde un punto de referencia: mojón, pilar, poste o testigo. O número 2, es un hecho muy importante que constituye un punto de referencia, y un ejemplo es: su reinado fue un hito en la historia de la nación o acontecimiento. Entonces un hito como tal
viene siendo algún tipo de señal, algo que nos vaya mostrando la dirección hacia algún punto. Ahora bien, si nosotros consultáramos el diccionario Webster de 1828, que fue un diccionario muy usado por nuestros pioneros, vamos a encontrar que la palabra waymark es una palabra compuesta por dos que son, way, que significa camino, y mark, que significa marca. Es un sustantivo y es una marca para guiar en el camino. Es decir, si uno, por ejemplo, no sé, pensara como waymark tal vez algún tipo de señalamiento que nos vaya dirigiendo hacia otro pueblo, ese podríamos llamarlo muy posiblemente un waymark. Es una señal en el camino que nos va dirigiendo hacia algún punto en específico. Ahora, landmark también es una palabra compuesta, que es land, que significa tierra, y mark, que significa marca. También es un sustantivo y tiene dos definiciones. Una de ellas, por ejemplo, es una marca para designar el límite de la tierra. Cualquier marca u objeto fijo, como un árbol marcado, una piedra, una zanja o un montón de piedras, por el cual los límites de una granja, una ciudad u otra porción del territorio pueden ser conocidos y preservados. En otras palabras, ya viene siendo como una especie de un punto de referencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, te muestran quizás de la plaza una cuadra, es nada más como un ejemplo, no es ya como un lugar en específico. O en navegación también puede ser cualquier objeto elevado en tierra que sirva de guía a los marineros. Sirven para las mismas cosas ambas. Solamente que la palabra landmark también puede ser utilizada como para establecer algún lugar histórico o un hecho histórico, ¿sí? Por ejemplo, algún tipo de monumento, también es utilizada esa palabra. Entonces aquí tenemos dos palabras que hasta cierto sentido significan lo mismo, son como marcas o señales, pero el espíritu de profecía las está usando en diferentes contextos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a analizar esos contextos para entender cuándo es cuando ella utiliza el waymark y qué significado le está dando en ese contexto. Y vamos a ver cuando ella utiliza el landmark y veremos también cuál es el significado que tiene. Ahora, vamos a comenzar por el waymark, que recuerden que eso fue traducido como hito. Y esta cita es de Mensajes Selectos, tomo 1. Ese capítulo se llama La inspiración de los escritores proféticos. Es el capítulo 1, página 19, párrafo 1. Dice, los que piensan que pueden simplificar las pretendidas dificultades de las sencillas escrituras, calibrando con su regla finita lo que es inspirado y lo que no es inspirado, mejor sería que se cubrieran el rostro, como Elías cuando le habló la tenue vocecilla, pues están en la presencia de Dios y de los santos ángeles que durante siglos, noten, han comunicado a los hombres luz y conocimiento. ¿Qué han hecho Dios y los ángeles? Comunicado luz y conocimiento a los seres humanos. Dice, diciéndoles qué hacer y qué no hacer. Desplegando delante de ellos, noten, escenas de emocionante interés. ¿Qué hacen Dios y los ángeles? Presentarle al ser humano escenas de emocionante interés. Y aquí es donde el espíritu de profecía va a utilizar la palabra waymark. Hito tras hito o waymark tras waymark en símbolos, noten, representaciones e ilustraciones. Entonces esos hitos son símbolos, representaciones e ilustraciones que son las escenas de emocionante interés. Aquí estamos viendo que hito o waymark se está relacionando a los símbolos, a escenas de emocionante interés. Ahora, vamos a ver otra cita. Esto es de Eventos de los Últimos Días también. El capítulo se llama La última crisis de la Tierra, capítulo 1, página 15, párrafo 1. Dice, debiéramos estudiar los grandes hitos. Aquí está utilizando waymarks. Ya nada más la diferencia, pues, es lo que es la S cuando se refiere a plural, que señalan los tiempos en que vivimos. Noten, aquí waymark se está refiriendo a los tiempos en los que vivimos. De manera que ya a partir de este contexto, podemos comprender que waymarks se está utilizando como para marcar los eventos, pues los eventos para nosotros son las señales, y esas señales nos dicen en el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, qué tan cerca o qué tan lejos nos encontramos de la venida de Cristo. Pero vamos a ver otras citas, por ejemplo, Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 41, párrafo 367, página 367, párrafo 1. Este capítulo se llama ¿Es correcto tener recordativos? Dice, el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia.
Y esto es lo que deberíamos estar haciendo todos nosotros en este tiempo, hermanos. Tratar de entender y comprender cuál es el trato de Dios con su pueblo. Por eso es que en el primer tema de claves proféticas, en la primera parte, les mencionaba mucho que necesitamos conocer cuáles son las pisadas de Jehová. ¿Cuál es esa interacción que tiene Dios con su pueblo? ¿De qué manera trabaja con él a lo largo de todas las generaciones de la Biblia? Para de esa manera comprender cómo Dios está trabajando ya con nosotros en este tiempo. Dice, ¿cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel? Noten, ¿cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino a fin de que no olvidasen la historia pasada? Aquí, waymarks es la palabra hito que está usando el espíritu de profecía y dice que son como marcas en el camino. Es un hito en el camino. ¿Para qué servía esto? Para que el pueblo no olvidase la historia pasada. Entonces, lo que son los hitos es recordarnos también nuestra historia pasada, pero también nos está ayudando a entender nuestra historia presente y nuestra historia futura, porque son ya marcas establecidas a lo largo del tiempo que el Señor se ha encargado pues de hacer esta obra. Dice, ordenó a Moisés que inmortalizase esos acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista, para que el pueblo pues los pudiera contemplar y pudiera recordar lo que había sucedido en el pasado. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, les pudiesen repetir toda la historia. Noten, cuando nosotros, por ejemplo, pensáramos en el comienzo de nuestra iglesia, ¿cómo es que realmente comenzó la iglesia adventista? Ningún adventista, por así decirlo, o a lo menos el adventista promedio, no conoce realmente cuál es la historia por la cual nació esta iglesia. Desconoce realmente lo que sucedió de 1798 a 1844. Únicamente el evento que más se resalta pues es el 22 de octubre. Pero todos los hitos que ocurrieron desde 1798 hasta 1844 son importantes, son monumentos, son marcas en el camino que debemos estar recordando continuamente. Dice, así eran recordados el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios en su cuidado y liberación de su pueblo. Si como pueblo que somos recordáramos estas cosas, hermanos, recordáramos la providencia de Dios, su marcada bondad, su misericordia y el cuidado que tiene por nosotros, ¿cuántos males nosotros no podríamos evitar? Dice, se nos exhorta a traer a la memoria los días pasados, noten, en los cuales después de haber sido iluminados, sufristeis gran combate de aflicciones. La historia pasada, todo lo que pasó Israel en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, esos son recordativos para nosotros. Son las memorias que Dios nos ha dejado para que podamos aprender del pasado y no cometer los mismos errores en nuestro presente o en el porvenir. Dice, el Señor ha obrado como un Dios realizador de prodigios en favor de su pueblo en esta generación. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Nosotros no podemos comprender cómo Dios está trabajando en este momento, ni cómo va a trabajar más adelante, si nosotros no hemos comprendido realmente cómo Dios trabajó con su pueblo en el pasado, a través de qué hitos los estuvo llevando. Porque el Señor ha repetido ese mismo proceso una y otra vez. Ya lo hemos visto un poco en la primera parte de claves proféticas y también hemos visto un poco muy posiblemente en la parte 2. Dice, necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Es necesario recordar cómo Dios trabajó con el pueblo adventista al inicio para entender cómo está trabajando con su pueblo hoy en día. Otra cita, esta es de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, Unidad en la Iglesia, página 484, párrafo 2, nos dice, el hermano B desea que otros lo admiren como un hombre que puede explicar las escrituras, pero se me mostró que él está engañado y que no las entiende. Y me parece interesante aquí que esté resaltando que este hermano quiere que lo admiren, pero al espíritu de profecía o el espíritu de profecía nos está diciendo de que él se encuentra engañado y que realmente no entiende las escrituras. Ha comenzado a buscar en una huella equivocada para producir una nueva fe, una teoría original de la fe. Desarraigaría y colocaría equivocadamente, noten, los hitos, los waymarks,
que nos muestran nuestro rumbo correcto. Toda la historia pasada, esos eventos, o como vimos en la parte 3 de claves proféticas, Dios ha dejado bien marcados 4 hitos. El primer ángel, el segundo, el tercero y el cuarto. Esos son los hitos que siempre están presentes en una línea de reforma. Y a través de esos es como Dios nos va a llevar por el rumbo correcto. Pero aquí este hermano B está colocando equivocadamente esos hitos. Muy posiblemente los estaba desordenando. Dice, estamos cerca del fin de la historia de esta tierra. Puede jactarse de que está siendo dirigido por el Señor, pero seguramente es por otro espíritu. Noten, cuando una persona no entiende los hitos y los acomoda de acuerdo a su propio entendimiento y no a lo que Dios tiene marcado en su palabra, estas personas están siendo dirigidas por otro espíritu. No es el espíritu de Dios quien las está dirigiendo, es otro espíritu. Dice, a menos que cambie su curso completamente y que esté dispuesto a ser guiado y a aprender, será abandonado para que siga sus propios caminos y haga un naufragio total de la fe. Si una persona no comprende realmente que se está equivocando en los hitos, que no ha sabido cómo colocarlos, este tipo de personas al final, hermanos, será abandonada para que siga sus propios caminos y al final va a naufragar en la fe, porque no ha sabido realmente cómo es que Dios ha trabajado a lo largo del tiempo. Por eso dice Primera de Pedro, y podemos aquí concluir algo acerca de los hitos. Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Aquí lo que quisiera resaltar es que nosotros, hermanos, somos extranjeros y peregrinos. Esta no es nuestra tierra, por así decirlo. Entonces el Señor nos ha dejado estos hitos para que sepamos estar en esta tierra extranjera, para que podamos llegar nuevamente hasta Dios. Por eso es importante que sepamos cuáles son nuestros hitos y cómo poderlos ordenar de una manera adecuada. Ahora, ya que hemos entendido un poco acerca de lo que es el waymark, ahora vamos a comprender en qué contextos el espíritu de profecía está utilizando landmark. Ya hemos visto que waymark, podríamos decirlo, que nos muestra nuestro rumbo, nos muestra nuestra dirección. Pero ¿qué representa landmark entonces? Si volvemos a la cita que habíamos leído al inicio de esta presentación de eventos de los últimos días, voy a volverla a leer y voy a mostrar, qué tipo de hito está utilizando aquí el espíritu de profecía, si es waymark o es landmark. Dice, el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra, también con los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero, y desplegó el estandarte en el cual estaba inscrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Uno de los hitos, noten, aquí no es waymark, aquí es landmark. De este mensaje no se está refiriendo a un hito de fecha o de evento, como lo entendemos, o una marca en el camino, sino se está refiriendo a algo doctrinal. Porque realmente esto del santuario, de la no inmortalidad del alma, del día de reposo, forman parte de nuestra doctrina, forma parte de nuestra identidad. Entonces prácticamente un landmark en el contexto del espíritu de profecía lo está usando para definir aquellos hitos que representan nuestra identidad, que son como los monumentos de los waymarks. Porque recuerden que un waymark es una marca en el camino y un landmark puede ser usado como una especie de monumento también o como una señal en el camino. Dice, de este mensaje fue el templo de Dios. Entonces el templo de Dios es un landmark, no es un waymark. Visto en el cielo por su pueblo amante de la verdad y el arca que contenía la ley de Dios. La luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. Aquí también está utilizando la expresión old mark, landmark. Dice, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos, o también llamados old landmarks. Por eso, mis hermanos, es que nosotros
no podemos tratar a estos hitos que son usados como los pilares del adventismo, no podemos utilizarlos para decir que también que son los únicos hitos y que no puede haber otros. Hay dos tipos de hitos en el espíritu de profecía. Unos, recuerden, son eventos o fechas y estos son monumentos, son como algo que tiene que ver con doctrina. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Estos testimonios para la iglesia, tomo 8. El capítulo este se llama El propósito de Dios para la obra médico-misionera, página 174, párrafo 2. Dice, hermano mío, el Señor Dios de Israel debe ser su consejero. Satanás ha descendido con grande poder para obrar con todo engaño y maldad. Apóyese en Jesús con toda su fuerza. Usted ha trabajado infatigablemente para conseguir buenos resultados. Este no es el tiempo para equivocarse. Noten, nunca procure remover ni uno de los hitos. Aquí es importante por eso, porque aquí landmark se refiere prácticamente a lo que es el sábado, la no inmortalidad de los malos, el santuario de Dios. Esos no debemos de removerlos. El Señor le ha señalado a su pueblo, dice, la verdad está firmemente establecida sobre la roca eterna, un fundamento que ninguna tormenta o tempestad podrá eliminar. Es por ello, hermanos, que debemos de ser cuidadosos no solo con los landmarks, sino también con los waymark, porque más adelante vamos a ver que también los waymark no deben de ser removidos o cambiados o puestos en un lugar que no le corresponden. Tienen que ser colocados en el lugar correcto. De otra manera, vamos a tomar un rumbo equivocado. Es por esa razón que también hoy en día hay muchas corrientes en el adventismo, porque no se ha sabido conocer realmente cómo es que trabaja Dios con su pueblo. De manera que crean hitos, pero esos hitos no concuerdan con los pasados, y es que se va perdiendo el rumbo poco a poco. Ahora, uno de los temas que es importante al momento de los hitos es que deben de guardarse, deben de cuidarse realmente. Pero para hacerlo debemos entender cuáles son los hitos, cuáles son las pisadas de Jehová. Así que vamos a leer algunas citas que nos muestran que realmente como adventistas que somos debemos de guardar estos hitos. La Review and Herald de julio 31 de 1888 nos dice, debemos tener un conocimiento de las escrituras para que podamos trazar las líneas de profecía. Noten que aquí, recuerden en claves proféticas, que líneas de profecía se refieren a las líneas de reforma. Dice, para que podamos trazar las líneas de profecía y entender la especificación dada por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos ignorantes. ¿Qué es lo que nos va a quitar la ignorancia? Tener un conocimiento de la Biblia y podamos trazar las líneas de profecía. Dice, sino que podamos ver que el día se aproxima, para que con mayor celo y esfuerzo podamos exhortarnos unos a otros en la fidelidad, piedad y santidad. Y noten, aquí, al momento de tener un conocimiento de las Escrituras, vamos a poder trazar las líneas de la profecía, y estas a su vez nos quitarán la ignorancia, para que nosotros podamos saber qué tan cerca estamos de la venida de Cristo. Ahora, esto no nos hará más fríos, sino al contrario, nos dará mayor celo y esfuerzo, y así nos podemos exhortar unos a otros a que seamos más fieles, más piadosos y tengamos más santidad. Claro, en Cristo Jesús. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 12, página 117, nos dice algo parecido. Dice, se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía, y se vio que las profecías constituían una delineación o una línea simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Por eso es muy importante tener este conocimiento, hermanos, saber cómo Dios ha trabajado con su pueblo, conocer esas líneas de reforma y entender lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo para que no perdamos nuestro rumbo ni nuestra identidad. Ahora bien, obreros evangélicos, este capítulo se llama Los predicadores jóvenes deben trabajar con los de más edad, página 108, párrafo 109, página 108 y 109, dice, hoy día Satanás está buscando oportunidades de derribar los hitos. ¿Cuáles hitos? ¿Será solamente los landmarks? No, mis hermanos. También Satanás quiere derribar los waymarks, los hitos que nos marcan el camino, que nos marcan nuestro rumbo, es decir, los eventos. Dice, de verdad, los monumentos que se han levantado a lo largo del camino.
Y necesitamos la experiencia de los obreros ancianos que han construido su casa sobre la roca sólida, que tanto en la buena como en la mala fortuna quedaron firmes en la verdad. De manera que Satanás, mis hermanos, está trabajando arduamente para poder derribar los hitos, los, los eventos proféticos que nos están diciendo en qué tiempo nos encontramos, qué tanto falta para que nuestro Señor venga. Por eso es que nosotros debemos de cuidar estos hitos. Mensajes Selectos, capítulo 12, página 116, dice, los grandes hitos o waymarks de la verdad que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética. Noten, los waymarks nos muestran el rumbo que tenemos que seguir. Deben ser cuidadosamente protegidos, porque si ustedes recuerdan cuando leímos la cita de landmark, decía que nunca deberían de removerse ninguno de esos landmarks, o como el espíritu de profecía lo llama, el santuario, la no inmortalidad del alma, el sábado, el templo de Dios. Esos no pueden ser removidos. Y en este caso no se está refiriendo a esos, se está refiriendo a los waymarks. Dice que nos muestran nuestro rumbo en la historia profética. Deben ser cuidadosamente protegidos para que no sean demolidos y reemplazados con teorías que producirían confusión antes que luz verdadera. De manera que si nosotros no entendemos realmente cuáles son los hitos, lo que se está produciendo en nosotros es tratar de buscar teorías falsas para reemplazarlas. Pues como no entendemos realmente qué es lo que hace Dios, tratamos de meter cosas de fuera para poderlas combinar con las cosas de Dios y tratar de entender lo que va a suceder. Pero eso simplemente va a traer confusión antes que luz verdadera. Manuscritos Liberados, volumen 1, página 55, nos dicen los antiguos hitos o waymarks, porque recuerden ustedes que también en esa cita de que leímos, cuando menciona a los landmarks, el espíritu de profecía utilizó la expresión old landmark, que significa hitos antiguos. Y aquí está usando la misma expresión, antiguos hitos o hitos antiguos, pero aquí no se está refiriendo a landmarks, se está refiriendo a un waymark, a un evento. Dice, deben ser conservados para que no perdamos nuestros fundamentos. Noten, aquí podemos hacer una combinación de ambas definiciones. Prácticamente un landmark o un pilar o un monumento o doctrina del adventismo viene a través de un waymark. Porque si pensáramos, por ejemplo, en el mensaje de los tres ángeles, realmente cada uno de esos ángeles vino en un evento significativo. Por ejemplo, el primer ángel con la herida de muerte del papado, el segundo ángel con la caída de las iglesias protestantes el 19 de abril de 1844, y el tercer ángel vino con el gran chasco. Cada uno de estos pilares o landmarks vino a través de eventos proféticos, es decir, de un waymark. Por eso es que deben de ser conservados para que no perdamos nuestros fundamentos, porque el fundamento apareció una vez que el hito o waymark del camino apareció. Por eso es que el espíritu de profecía hace esa combinación, ¿no? En contextos habla de uno y en otros contextos habla de la otra palabra. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, el propósito de Dios para la obra médica misionera, página 174, dice, nunca procure remover ni uno de los hitos o landmarks, noten, que el Señor le ha señalado a su pueblo. Por eso es importante cuidar estos hitos, no solamente cuidar el sábado, el santuario, la no inmortalidad del alma, que realmente nos muestran nuestra identidad como adventistas. Pero si nosotros dejamos que los hitos o los waymarks sean removidos, perderemos nuestro rumbo. Bien, posiblemente podamos tener la doctrina correcta, pero tendremos el rumbo incorrecto y no llegaremos con Cristo así. Ahora bien, vamos a pasar a un ejemplo de un hito que ha sido removido a lo largo del adventismo. Y este hito es bastante importante y tiene un peso enorme al momento de estar interpretando las escrituras o entender el tiempo, porque realmente este hito nos ayuda o nos ha dado a entender muchas cosas referentes a la obra de Cristo, a la obra del anticristo, y este hito es el continuo. Cuando nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 8, versos del 1 al 13, aquí es la primera vez que se está mencionando la expresión continuo sacrificio. Y yo taché aquí la palabra sacrificio porque más adelante vamos a ver una cita donde el espíritu de profecía dice que esta palabra fue añadida
por la sabiduría humana y que no pertenece al texto. Ahora, dice desde el verso 11, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí, mis hermanos, realmente el santuario no es el importante en esta oración, sino el lugar de su santuario. Aquí el santuario no fue el desechado, no fue el echado por tierra, fue el lugar el que fue echado por tierra. Dice, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y oyó un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Ahora bien, el espíritu de profecía, ¿qué nos dice acerca del continuo? Si nosotros buscamos primeros escritos, el capítulo se llama El tiempo de reunión, página 74, párrafo 2, nos dice que entonces vi en relación con el continuo. Aquí está citando Daniel 8:12, que es uno de los versículos que leímos, aunque son mencionados en, en el 13 en el 13 y en el 11 también es mencionada esa expresión continuo. Dice que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Hay demasiadas palabras en la Biblia que no pertenecen a los textos originales y muchas de ellas fueron añadidas precisamente como para que darle sentido a ciertas oraciones. Pero en este caso, el espíritu de profecía o Dios mismo quiso advertirnos de que aquí había un error muy significativo y era en la expresión continuo sacrificio. Y aquí nos dice Dios que sacrificio es una palabra provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Ahora, ¿quiénes son los que tienen el entendimiento correcto de esto? Dice, y el Señor dio el sentido correcto de qué cosa? Del continuo a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Noten que aquí está diciendo que el sentido correcto de lo que simboliza el continuo se lo entregó a aquellos que estaban proclamando que había llegado la hora del juicio. Dice, mientras existió la Unión, antes de 1844, o sea, antes del 22 de octubre, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. No había nadie que entendiera alguna otra idea de lo que se refería al continuo. Todos aceptaban la interpretación que se había establecido antes del 44 y que era la que tenía el sentido correcto. Dice, pero en la confusión reinante desde 1844, es decir, después del 22 de octubre, se han aceptado otras opiniones y como consecuencia de esto han entrado tinieblas y confusión. Y es por eso que nos dice el Espíritu de Profecía que guardemos los hitos, porque los hitos, al ser removidos, van a causarnos confusión en lugar de traernos luz verdadera. Y esto fue lo que le pasó a muchas personas después de 1844. Empezaron a generar otras corrientes de lo que significaba el continuo y ellos entraron en tinieblas y confusión. Ahora, antes de comenzar a leer esta cita, quiero mencionar a qué se refiere. Bueno, voy a regresar a la diapositiva anterior. Quiero mencionar a qué se refiere con otras interpretaciones que se estaban introduciendo después de 1844. Una de esas interpretaciones fue la de O.R.L. Crozier, que es muy conocido en el adventismo porque él mostró o publicó una nueva interpretación acerca del continuo. Los pioneros entendieron que el continuo significaba el paganismo, que había estado desde Babilonia, no, perdón, desde Asiria hasta lo que es Roma imperial. Y de Roma imperial, ya de Roma dividida, entró después lo que es la prevaricación desoladora, que es el papado. Entonces los pioneros entendían que el continuo significaba el paganismo, pero Crozier dijo que no era el paganismo, sino más bien representaba la mediación de Cristo en el santuario. ¿A qué se refiere con esto? Que la expresión continuo sacrificio, porque generalmente se toma todas las dos palabras, se refiere a que Cristo está continuamente ofreciendo sacrificios o ofreciéndose a sí mismo en el cielo para interceder por nosotros, por nuestros pecados. Y eso es a lo que se refiere Crozier. Y curiosamente, esta publicación de esta nueva interpretación la hizo el 7 de febrero de 1846 en el Day Star.
tan solo 2 años después del gran chasco del 22 de octubre. Por esta razón es que el espíritu de profecía nos dice que en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. Entonces lo que observamos aquí es que Crozier, al introducir esa nueva interpretación del paganismo, no introdujo nueva luz, al contrario, metió tinieblas y confusión. Ahora, si ustedes recuerdan, el entendimiento que tenían los pioneros referente al continuo era que el continuo comenzó a ser quitado en el año 508 y a partir de ahí es como se hacían los cálculos de Daniel 12, 11 y 12, cuando menciona que desde el momento en que fuera quitado el continuo hasta la prevaricación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llega hasta 1335. Eso es lo que dicen los dos versículos, el 11 y el 12 del capítulo 12 de Daniel. Ahora, estos periodos de tiempo comienzan y encajan perfectamente en la definición o en la interpretación del continuo. El 508, si tú le sumas 1290 años, porque realmente eso simbolizan años, llegas a 1798, que fue el año de la caída del papado. Entonces, es correcto lo que dice, desde que fuere quitado el continuo, es decir, el 508, hasta la abominación desoladora, es decir, hasta donde acaba esa abominación, que es 1798, habrá 1290 años. Y es lo que vemos, ¿no? El papado dura 1260 años, desde el 538 hasta 1798, y el continuo fue quitado del 508 más 30 años, llegas a 538 y ahí tienes los 1260 más los 30 años desde que fue quitado hasta que se levantó el papado. Tienes los 1290 y los 1335, bueno, si se los sumas también al 508, llegas a 1843. Por eso es que dice, bienaventurado el que espera y llega hasta 1335 años. Ahora, Crozier, a pesar de que introdujo esta nueva interpretación del continuo, realmente no tuvo tanta popularidad, hasta que años más adelante los hermanos Daniels y Prescott comenzaron, a popularizarla nuevamente en su tiempo. Ahora, Manuscritos Liberados, volumen 20, este capítulo se llama Errores y peligros de Prescott y Daniels. Las ciudades han de ser trabajadas. Aquí creo que me faltó la H. Dice número 1425, página 17, párrafo 1. Y aquí nos va. Daniels y Prescott traían la misma interpretación del continuo que tenía Crozier. Y aquí se nos dice, en esta etapa de nuestra experiencia no debemos dejar nuestras mentes alejarse de la luz especial que se nos dio para considerar en la reunión importante de nuestra conferencia. Noten lo que va a decir acerca de Daniels y de Prescott. Dice, allí estaba el hermano Daniels, cuya mente el enemigo estaba trabajando. ¿Por qué estaba trabajando la mente del enemigo en él? Porque él estaba promoviendo una idea equivocada acerca del continuo. Él estaba diciendo que el continuo era la mediación de Cristo en el santuario, la misma interpretación que traía Crozier. Entonces ellos, en lugar de estar trabajando para Dios, estaban prácticamente trabajando para el enemigo cuando predicaban eso. Y si tu mente y la mente del anciano Prescott estaban siendo trabajadas por los ángeles que fueron expulsados del cielo. Noten cuán peligroso es que se cambie algún hito, porque este hito del continuo no es un landmark, es un waymark, es un hito que nos marca nuestro rumbo, que nos muestra el tiempo en el que vivimos. Prácticamente es una fecha en el tiempo, que es el 508, mis hermanos. Entonces, si nosotros estamos predicando otras ideas referentes al continuo, nuestras mentes están siendo trabajadas por ángeles que fueron expulsados del cielo, así como lo hicieron con el hermano Daniels y con el anciano Prescott. ¿Para qué debemos de hacer nosotros en estos tiempos? Necesitamos ser estudiantes individuales, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Los misterios de la Biblia son pruebas de su inspiración. Página 663 dice, cualquiera que sea el progreso intelectual de un hombre,
No debe pensar por un momento que no necesita escudriñar cabal y continuamente las escrituras para obtener mayor luz. El que conozcamos muchas cosas no quiere decir que es suficiente. La Biblia, mis hermanos, es un mundo de conocimiento infinito. Realmente no podríamos nosotros limitar a la escritura nada más por el número de libros que tiene. Dice, como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. ¿Cuál es nuestro llamado también, mis hermanos? A ser estudiantes de la profecía. Porque la profecía, mis hermanos, nos va a dar a entender qué tan cerca estamos de la venida de Cristo. Nos va a mostrar cuál es el rumbo que hemos estado tomando desde que entramos a este mensaje de los tres ángeles. Dice, debemos velar con fervor para notar cualquier rayo de luz que Dios nos presente. Debemos discernir los primeros reflejos de la verdad. Por medio del estudio acompañado de oración, podremos obtener luz más clara para comunicarla a otros. Pero ¿qué debemos de hacer, mis hermanos? Ser estudiantes de la profecía, porque a través de esto es como nosotros vamos a poder discernir los primeros reflejos de la verdad. Y es necesaria, mis hermanos, porque si ustedes notaron, una de las citas que leímos anteriormente, notamos con claridad que Dios lo que pide de nosotros es que al momento de estar escudriñando la profecía, a nosotros se nos va a quitar la ignorancia y nos va a permitir que unos a otros nos estemos exhortando en la piedad, en el amor y en la santidad sobre todo. Ahora, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 661 y 662, nos van a decir qué debemos de hacer cuando tenemos falta de entendimiento. Dice, se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. Hay muchos que nos decimos ser adventistas, pero realmente no sabemos lo que estamos profesando. Decimos ser alguien que ni siquiera conocemos cómo fue que surgió. Muchos somos adventistas simplemente porque hemos aceptado aparentemente la fe, pero no sabemos ni cómo surgió la iglesia, ni cuál fue el proceso por el cual Dios llevó a su pueblo y lo levantó de 1798 a 1844. Muchos ignoran esa historia. Por tanto, podría decirse que no son adventistas del todo. Únicamente posiblemente conocen las doctrinas, pero no cómo fue que surgió, cuál fue el camino que Dios trazó para la iglesia. Y cuando se vienen las pruebas, cuando son confrontados con su fe, realmente no saben qué responder. Y vienen dudas y al final terminan desechando la fe adventista por cuanto no han comprendido cómo es que Dios levantó esta iglesia. Dice, no comprenden las evidencias de su fe. Realmente no saben cómo es que llegó Dios a crear esta iglesia, bajo qué mensajes, bajo qué eventos. Dice, no tienen justo aprecio de la obra para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que si bien están predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Muy posiblemente tienen conocimientos de un tema, pero al momento de que se los pone a prueba, realmente no conocen nada. Simplemente están repitiendo lo que otros les dijeron. Y de esa manera ellos no están aprendiendo ni están estableciendo un entendimiento personal. Es decir, una experiencia personal con Dios. De manera que cuando estos son probados, al final terminan sin saber nada. Dice, hasta que no sean así probados, no conocerán su gran ignorancia. Entre más uno estudie, entre más uno comprenda cómo es que surge la fe adventista, cómo son las pisadas de Jehová, el trato de Dios con su pueblo, hasta ese momento ellos o nosotros vamos a poder dar una verdadera razón de por qué somos adventistas. Dice, y en la iglesia, noten, son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Por eso es importante, mis hermanos, que hasta cierto punto haya controversia, porque de esa manera es que Dios a través de esto hace que la misma feligresía comience a estudiar por su propia cuenta, saber realmente qué es lo que están creyendo, qué es lo que están entendiendo.
Porque muchos creen que el ser cristiano o ser adventista es solamente ir cada sábado y adorar a Dios. Y solamente lo que ven el sábado es lo único que conocen. Y en la semana no se estudia nada. Ni siquiera se estudia la profecía. De manera que estas personas o estos hermanos no comprenden realmente cuál es su fe. No saben realmente qué es lo que están aprendiendo. Y lo que están aprendiendo, pues es una experiencia que quizás otro desarrolló. Pero cada uno debe de formarse su propia experiencia con Dios. Dice, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Hay muchas corrientes en el adventismo, mis hermanos, y todo esto es porque no se han estado guardando los hitos, los waymarks, aquellos que nos marcan nuestro rumbo, y a causa de eso han entrado muchas tinieblas y confusión en nuestra iglesia. Por eso se han levantado tantos movimientos o tantos grupos que ya no se sabe realmente quién es quien tiene la verdad. Pero debe de ser buscado a aquellos que estén buscando bajo el mismo plan que el padre Miller adoptó. Ya hemos visto eso en claves proféticas. Dice, lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación hacia los hombres y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina. Lamentablemente esto es así. Cuando surge una controversia, en lugar de estudiar por sí mismos estas cosas, prefieren dejar todo al líder, ya sea al anciano o al pastor, y dejan que ellos se encarguen de afrontar la controversia, pero ellos mismos no estudian por su cuenta para entender realmente qué es lo que está sucediendo. Por eso es que hay una falta de entendimiento entre los mismos miembros de la iglesia. Finalmente, mis hermanos, aquí es donde vamos a establecer el patrón profético, porque a partir del siguiente estudio, del tercero, vamos a comenzar a estudiar cada línea de reforma que hay en la Biblia, o al menos aquellas que son muy visibles. Un patrón o el patrón profético está estructurado a través del mensaje de los tres ángeles. Noten, esto es el evangelismo. El capítulo se llama La predicción de las verdades distintivas, capítulo 8, página 166, párrafo 3. Dice, nuestra fe con referencia al mensaje del primero y el segundo y el tercer ángeles era correcta. Los grandes hitos, noten, aquí está usando waymarks, no son landmarks. Se está refiriendo a los eventos, dice, por los cuales hemos pasado, son inconmovibles. No podemos mover, por ejemplo, la purificación del santuario del 22 de octubre porque vamos a descontrolar los eventos proféticos y ya no nos va a cuadrar lo demás. Por eso es que son inconmovibles. También el hito del continuo, cada uno de los mensajes de los tres ángeles son inconmovibles. Dice, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan incolumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las escrituras para ver si estas cosas son así. No debemos de dejar que nuestro conocimiento, que nuestra experiencia esté a cargo de otra persona, ni del pastor, ni del anciano, ni de nuestro hermano, nuestra esposa o esposo, nuestros hijos o algún otro pariente o un amigo. Esa experiencia cada uno la tiene que desarrollar individualmente con Dios. Si ustedes recuerdan, Jacob no fue acompañado de alguien al momento de que fue probado. Él fue completamente solo y tuvo una experiencia directamente con Dios. De la misma manera, nosotros no debemos de dejar nuestra experiencia en manos de otra persona. Cada uno, como dice aquí en la última parte, debemos de ver si estas cosas son así, sin depender de nadie más que de Dios mismo. Ahora bien, uh, el mensaje de los tres ángeles se va a convertir en nuestra base para formar una estructura del patrón o una línea de reforma. Notas biográficas de la hermana White, Labores Finales, capítulo 57, página 470, dice, he tenido preciosas oportunidades de obtener una experiencia. He tenido una experiencia en el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercero. Los ángeles son representados volando en medio del cielo mientras proclaman al mundo un mensaje de amonestación, un mensaje que tiene relación directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra.
Nadie escucha la voz de estos ángeles porque son símbolos que representan al pueblo de Dios que está trabajando en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios, santificados por la verdad, proclaman los tres mensajes en su orden. Ahora, si ustedes recuerdan, estos mensajes de los tres ángeles son el Evangelio eterno. Y si es un Evangelio eterno es porque en otras generaciones también fue dado. Recuerden que estos ángeles no son literalmente ángeles que están bajando y están gritando para que toda la tierra escuche. Son personas. Personas, como dice aquí, que han sido santificadas por la verdad. Dios mismo los está utilizando para que proclamen estos mensajes. Y es porque estos mensajes, recuerden la definición que usamos al principio en claves proféticas, es para mostrar o producir dos clases de personas, las que sirven a Dios y las que no quieren hacerlo. Muy bien, el tiempo del fin, ese va a ser el primer hito de una línea de reforma y está compuesto por los siguientes puntos. Siempre está precedido por un tiempo de oscuridad. Por eso es que comienza una línea de reforma, porque Dios quiere sacar de la oscuridad a su pueblo. Seguido de esto, podemos ver otra característica que es que hay un cumplimiento de una profecía. Hay un evento que es marcado en el tiempo del fin con el cual se sabe que a partir de ahí va a comenzar una línea de reforma. Hay un pasaje profético que se desella. Es decir, hay un versículo de la Biblia o una profecía en la Biblia que en ese momento se va a desellar, se va a abrir el entendimiento sobre esos pasajes. También hay algunos que entienden el aumento del conocimiento. Recuerden, no son todos, porque vamos a ver que en cada línea de reforma, Dios primeramente levanta un hombre que se da cuenta de esto. A ese hombre se le desella ese pasaje profético y él va comprendiendo lo que está sucediendo en su línea de reforma, no en una futura, sino en su propio tiempo está entendiendo lo que está sucediendo. Y posteriormente, pues esa persona, ese reformador, como es el punto 5, es que Dios prepara un reformador para que ese reformador se encargue de dar ese mensaje a otros. Y finalmente, ese mensaje del reformador es formalizado. Necesita ser formalizado para que podamos entender que realmente Él es la persona que Dios ha elegido para llevar a cabo esa línea de reforma. Después de esto viene lo que es el primer ángel. Ahora, quiero hacer aquí un punto, porque este primer ángel no solamente pues se refiere a ese, sino que está abarcando también lo que es desde el tiempo del fin, allí es donde comienza el primer ángel, hasta donde comienza el segundo. Todos estos dos puntos, tanto el tiempo del fin como el primer ángel es el mismo, está abarcando el mismo punto, solamente que al tiempo del fin le quisimos dar un nombre para explicarlo en una línea de reforma. Ahora, el primer ángel, ¿qué es lo que tiene o qué características hay? Hay una atemorizadora convicción del pecado. Recuerden que el primer ángel te llama a adorar a aquel al que hizo los cielos, la tierra y el mar. Entonces te está hablando de que adores al verdadero Dios. Y si tú comienzas a reconocer al verdadero Dios, tienes que convencerte de pecado. Ya vimos eso también en la obra del Espíritu Santo cuando menciona que viene a convencernos de pecado. Entonces a partir de aquí comienza lo que conocemos como una obra de reforma o una línea de reforma. Dios va a comenzar a trabajar para sacar a su pueblo de la oscuridad completamente. Seguido de esto, el mensaje del primer ángel comienza a ser fortalecido cuando desciende un ser celestial. Cada uno de los tres ángeles necesita ser fortalecido, porque primero un ángel desciende y posteriormente se fortalece. No es una obra al instante que en cuanto el ángel desciende, ¡pum!, ya está fortalecido para hacer su obra. Primeramente desciende, hace su obra en las personas y posteriormente es fortalecido, pero como vemos aquí, es fortalecido por un ser celestial. La cuarta característica que podemos encontrar en el primer ángel también es que inicia un proceso de prueba para ese tiempo basado en el mensaje de la verdad presente. La verdad presente, mis hermanos, no es la misma en cada generación. La verdad presente va cambiando y la que fue verdad presente en otro tiempo para la generación que actual se vuelven joyas preciosas. Por ejemplo, si pensáramos en la historia de Jesús y en la historia del antiguo Israel, toda la cuestión del santuario era una verdad presente para el antiguo Israel. Pero cuando viene Cristo y confirma todos esos sistemas de sacrificios que se hacían, recuerden que quedaron abolidos, ya no servían más.
Pero el hecho de que ya no se estuvieran utilizando en el tiempo de Jesús quiere decir que ya no servían de nada, sino que también traían luz sobre la obra de Cristo. Y se podía ver claramente cómo en Cristo se cumplieron todas estas cosas. Entonces, lo que fue verdad presente, cuando viene otra generación, deja de ser verdad presente y se vuelve en una joya preciosa, porque en la generación que está actualmente hay una nueva verdad presente que tiene que ser predicada. Por ejemplo, si pensáramos en Noé, Noé tuvo su propia verdad presente, que era que iba a venir un diluvio. Ahora nosotros no podríamos decir que viene un diluvio porque realmente Dios dijo que ya no iba a destruir la tierra con agua. Por tanto, nosotros, a pesar de que era una verdad presente en la época de Noé, no podemos decir que es una verdad presente para nosotros. Más bien, esa historia se vuelve una joya preciosa. Esa verdad presente es una joya preciosa para nosotros, pero no es una verdad presente. Entonces, cada generación tiene su propia verdad presente y esa verdad presente es la que la prueba. También se colocan los fundamentos porque recuerden que cuando entra el periodo de oscuridad, esos fundamentos son quitados, por eso es que vuelven a ser colocados una vez más. También tenemos las actividades de los enemigos o aquellas personas que se oponen al mensaje. Esto siempre se va a ver en cada línea de reforma. Siempre es un grupo de personas que después de que el fundamento fue colocado, comienzan a oponerse contra ese movimiento que Dios está levantando. Y finalmente, el primer ángel siempre tiene un impacto mundial. Siempre se puede ver que hay un impacto de esa magnitud. Ahora, el segundo ángel trae consigo una manifestación de justicia. Siempre está presente ahí la justicia, porque si ustedes recuerdan, la obra del Espíritu Santo o el segundo paso es el primero es convencernos de pecado y después convencernos de justicia. Entonces hay una manifestación de justicia con el segundo ángel. Eso lo vimos prácticamente en la parte 3 de claves proféticas. También el segundo ángel viene consigo un llamado de salir de Babilonia, porque recuerden que el segundo ángel dice, ha caído Babilonia. Entonces, si ha caído Babilonia, las personas que se encontraban dentro de Babilonia también van a caer. Por eso es que hay un llamado ahí a salir de Babilonia. Hay una manifestación gloriosa del poder de Dios que fortalece el mensaje. El primer ángel, noten, el primer ángel trae un ser celestial que desciende y eso es lo que fortalece al primer ángel. En cambio, el segundo ángel trae una manifestación gloriosa del poder de Dios que fortalece el mensaje. Vamos a ver a lo largo de las líneas de reforma cómo es que se da esta característica en este segundo ángel. También hay un sellamiento que tiene lugar, dando como resultado una separación, porque recuerden que el Evangelio eterno lo que hace es producir dos clases de adoradores. Y a partir del segundo ángel es donde se puede ver con mayor claridad o se comienza a ver esa separación de las dos clases. Y finalmente hay un impacto local primeramente. Ahora el tercer ángel tiene una forma de juicio que se lleva a cabo. Porque recuerden que el tercer ángel es como una advertencia a aquellos que adoran a la bestia o a su imagen. Entonces viene consigo un juicio. Inclusive el tercer paso del Espíritu Santo es también convencernos de juicio. Hay una puerta que es cerrada. Y esto pues realmente no solo lo vemos en el tercer ángel, también el segundo ángel lleva consigo una puerta que se cierra. Y esta puerta que se cierra pues no es del todo general, a lo menos en la historia milerita no fue para todos. Ciertamente hubo una puerta cerrada, pero no para todos, sino para un cierto grupo. Vamos a ir entendiendo esto poco a poco mientras vayamos avanzando en las líneas de reforma. También aquí en el tercer ángel quedan las dos clases demostradas, es decir, ya con mayor claridad se puede ver quién sirve a Dios y quién no lo hace. Dios establece un pacto con esas personas. Es por eso que la iglesia adventista se volvió el pueblo del pacto a partir del 22 de octubre, porque las personas que quedaron después del gran chasco, esas fueron las que Dios comenzó a utilizar para comenzar su iglesia en ese mismo año, que es lo que conocemos como iglesia adventista, pero ya en este tiempo vamos a entender qué sucedió con ese pacto y con la iglesia sobre todo. ¿Dónde está la iglesia adventista en este momento ante los ojos de Dios? También en este tercer ángel es seguido por un chasco, una desilusión, y esto lo podemos ver también en las líneas pasadas. Vamos a ver un chasco que se produce.
en la historia milerita, cuando llega el tercer ángel el 22 de octubre, hay un chasco ahí. También con los discípulos hubo un chasco de que Cristo fue crucificado. Siempre el tercer ángel o el tercer paso viene consigo un chasco. El número 7 está asociado, es decir, cuando llega el tercer ángel, el número 7 siempre está ahí presente, de alguna manera siempre está ahí. La característica 7 del tercer ángel es que una obra especial es asignada al pueblo de Dios. Cuando comienza el tercer ángel, Dios les asigna una obra especial que hacer. También de esto es seguida por una reincidencia o vacilación del pueblo. La obra no se completa. Eso se puede ver también en varias líneas, en la cual cuando se llega el tercer ángel, cuando se llega ya el momento de que el pueblo esté listo y preparado, el pueblo por alguna razón vacila y no completa la obra. Es por eso que Dios envía un cuarto ángel para darle fuerza a eso. Y el cuarto ángel pues es una repetición del segundo mensaje y la justicia es manifestada una vez más. Porque si ustedes van a Apocalipsis 18, el versículo 2 también repite el mismo mensaje que Apocalipsis 14:8. Caída es Babilonia. Es precedido por una repetición de la atemorizadora convicción porque realmente el espíritu de profecía dice que no puede haber un segundo ángel sin un primero y no puede haber un tercero sin un segundo. Entonces, si aquí se repite el segundo mensaje nuevamente, también tiene que repetirse el primer ángel. Y el primer ángel lo que trae es una convicción del pecado. También es seguido de una repetición de juicio, porque, nuevamente repito esa cita porque la vamos a leer más adelante, si el primer ángel no se puede aceptar el segundo ángel, si antes no aceptaste el primer ángel, y no puede haber un tercer ángel si no se ha aceptado el segundo. Una vez que aparece un ángel, tienen que aparecer los otros siempre. Por tanto, aquí también la justicia se hace presente. Y finalmente, con el cuarto ángel, la obra es concluida. La reforma que Dios comenzó la concluye con el cuarto ángel. Y esta obra es efectuada en tiempos angustiosos. De alguna manera siempre está presente ahí la angustia dentro del cuarto ángel. Ahora, ya para ver esto en una línea, recuerden que nosotros tenemos lo que es el tiempo de oscuridad y esto nos lleva a un tiempo del fin. El tiempo del fin forma parte todavía del primer ángel. Es el primer ángel prácticamente. Después de esto, pues vamos a ver lo que es el primer ángel ya, su obra. Después de este primer ángel vamos a ver el segundo ángel y todas las características que estuvimos mencionando. Después del segundo ángel viene el tercer ángel y finalmente tenemos al cuarto ángel. Y así es como vamos a estar manejando las líneas de reforma en las próximas presentaciones. Vamos a ver cómo esta estructura, este patrón es repetido en diversas historias de la Biblia y cada vez que nos vamos acercando a una nueva historia, esta va añadiendo información sobre lo que le va a pasar a la última generación. Todo esto, mis hermanos, es una acumulación de luz para nosotros, para que no cometamos los mismos errores que las generaciones pasadas y podamos completar la obra que el Señor nos ha asignado. Y mis hermanos, espero que esto haya sido de bendición, que este tema pueda hacernos ver que es de urgencia que comprendamos cómo Dios está trabajando con su pueblo hoy en día. Que el Señor les bendiga abundantemente, mis hermanos. Amén.